Muy buenos días a todos y a todas. De verdad que gracias por estar aquí, gracias por permitirnos congregarnos como familia y estar juntos para poder crecer en su palabra. Si nos visitas por primera vez, quiero que te sientas en casa. Bienvenido, bienvenida. Este es de verdad que un privilegio para nosotros tenerles entre nosotros. Y para los que nos acompañan desde la casa también les mandamos un abrazote. Les extrañamos y entendemos las circunstancias por las que a veces no podemos estar juntos. Igualmente le pedimos al Señor que haga posible que nos podamos cada vez más estar congregando presencialmente como iglesia. Quiero aprovechar para recordarles o informarles, pueda que no lo sepan, a partir del 1 de septiembre se va a eliminar preliminarmente la restricción los fines de semana. Entonces eso nos va a permitir, para la gloria de Dios, poder estar más juntos aquí en la congregación presencialmente. Así que quiero, como pastor de la iglesia, animar a todos a usar esta respuesta a nuestras oraciones para poder vernos más a menudo como congregación. Así que gracias a Dios por ello. En esta mañana voy a hacer algo distinto de lo que estamos acostumbrados. Voy a utilizar 3 pasajes para poder dirigir el tema y abrir el tema que vamos a estar estudiando, no solamente los domingos, pero también lo que vamos a estar estudiando durante los estudios bíblicos de los jueves. Muy bien. Y el tema que quiero abrir hoy, es una doctrina específica. Hemos terminado de estudiar la doctrina sobre el perdón, la enseñanza bíblica del perdón. Y fuimos por varios tractos de la palabra de Dios para poder formar un concepto bíblico de lo que es el perdón. Perdón de Dios, el perdón que nosotros otorgamos a los demás. Vamos a abrir una segunda serie pequeña sobre la doctrina de la salvación. Dentro de la doctrina de la salvación, o la enseñanza de la salvación, tenemos un particular tema que tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Hace poco, algunos de nosotros, la iglesia fue enterada de la muerte de un ser muy cercano de muchos de nosotros, hijo de algunos miembros de nuestra congregación, una persona que amábamos profundamente, y como pastor pude también ver la necesidad de constantemente estar tocando este tema. Es necesario para la iglesia poder estar tocando la doctrina, estudiando, recordando, viendo la enorme importancia práctica para la vida hoy, que es tener firme, sentada tu convicción o una convicción en cuanto a nuestra salvación. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, es válido que el cristiano se pregunte si su salvación es segura. Y la verdad es que sí es muy válido que se haga esa pregunta. Es una pregunta válida. Es una pregunta que tiene muchísima importancia y valor para nuestra vida cotidiana. Porque piénsenlo de esta manera: si nuestra salvación no es segura, vamos a tener una ansiedad completa para ver si tú la has ganado o no, o si yo la he ganado o no, o X cosa que pudiera yo hacer podría meritar que la pierda o la mantenga. ¿Cuánto tengo que hacer? ¿He hecho suficiente en este mes o en este año para mantener mi salvación? Eso que hice pudo haber llevado al trasto todo lo que he hecho para mantener mi salvación. Y la pregunta también es válida cuando pensamos, bueno, ¿es segura? Bueno, si es segura, entonces me relajo. Tengo que hacer tanto, entonces, si es segura.
Y la persona podría entrar en un relajamiento y en un estancamiento de que porque la salvación es segura, entonces no hay nada que yo pueda hacer que pueda afectar esa realidad. Por tanto, ¿por qué tanto énfasis en hacer? ¿Tiene sentido? Entonces, por un lado, tener firme una convicción sobre esa doctrina puede impactar completamente la vida cristiana diaria, la percepción de la vida cristiana. Entonces, por eso es la importancia. Pero entonces, quiero para esto iniciar con la siguiente aseveración e ilustración para ustedes. Una seguridad basada en una promesa de Dios. Esto es una historia real, basada en una historia real. Una vendedora, una señora humilde, vendedora de alimentos, se sube en una parada que hizo un ferry. El ferry iba por el río y parqueaba en ciertos puertos. Y cuando llega al puerto de la señora se sube sobre el ferry y vende sus productos. Y cuando llega donde un cliente específico, un señor muy bien vestido, un señor muy elegante, la dama se acerca donde el señor, y mientras le ofrece sus productos, ella le comparte su alegría y convicción, su convicción alegre de la fe que ha depositado para salvación en su Señor Jesucristo. Se lo dice a su cliente, y su alegría y convicción de que un día le verá cara a cara en el cielo. Entonces el hombre la vuelve a ver y le dice: señora, me parece que su convicción es algo orgullosa, pensar que usted ha hecho suficiente para poder merecerse estar en el cielo. Entonces la señora inmediatamente lo interrumpe y le dice: caballero, qué pena, no, usted me malinterpretó. No tiene que ver con mi reputación, tiene que ver con algo que Cristo mismo me prometió. Entonces, una convicción formada, una seguridad basada en la promesa de Dios. Esta mujer humilde, no necesariamente con educación como la del hombre, pero con una educación muy específica en una convicción. Si el Señor la llamara a casa, ella estaría inmediatamente en la presencia de Dios. Y su convicción basada en una promesa, la promesa de Cristo mismo. Entonces, es necesario realmente que el creyente pueda sentirse animado por lo que Dios le ha prometido. Una promesa de firme, certera convicción de salvación. Entonces, yo quisiera en estos ratitos, en los siguientes minutos, y con esta serie que vamos a ir enfrentando los siguientes domingos, realmente direccionar si es necesaria, o fortalecer tu seguridad de salvación. Y eso es lo que quiero yo cimentar en esta mañana. Nuestra seguridad empieza a saber que nuestro Padre Celestial determinó preservar nuestra salvación. Piensa en esa aseveración. Esa es la idea que quiero que pruebes en los textos. Nuestra seguridad empieza, nuestra seguridad, nuestra certeza en nuestra salvación empieza con saber que Dios se determinó preservar la salvación que ha otorgado a una persona. Esa es su determinación, volverla segura. Y ahí es donde debe de nacer, por donde tiene que empezar nuestra convicción de seguridad de salvación. Hay varias preguntas que son válidas hacerse en la vida cristiana y en este tema. ¿Perseveran en la fe aquellos que conocen la verdad a Jesucristo como su Señor y Salvador hasta el final de sus vidas? ¿Podrá el creyente que genuinamente ha sido regenerado, justificado,
que ha sido adoptado por Dios, que ha sido unido a Cristo, mantenerse en esa relación? Existe la posibilidad de que un cristiano genuino pueda perder su salvación. ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Has encontrado en la Biblia las respuestas? ¿Será que una persona que se vuelve cristiano pueda mantenerse siempre cristiano? Pueda suceder que un cristiano verdadero, se va y se aleja del cristianismo y niega su cristianismo. ¿Cómo sé yo que yo voy a seguir siendo creyente toda mi vida? ¿Cómo sabes tú que vas a seguir siendo cristiano o cristiana, si esa es tu convicción, el resto de tu vida? ¿Hay algo que impida que caigamos alejándonos de Cristo para siempre? ¿Hay algo que pudiese producir que caigamos a tal manera que eso nos separe completamente de Cristo? Todo lo contrario, hay algo, una pregunta contraria, hay algo que garantice que continuaremos siendo creyentes hasta morir. Entonces, si te das cuenta, esas son preguntas sumamente válidas. Y cada una de ellas tiene respuesta en la palabra de Dios. Lo que quiero proponerte hoy es que hay algo que Dios hace, que está haciendo y permanece haciendo, que vuelve segura nuestra salvación. Lo primero que debe de cimentar y de edificar nuestra seguridad de salvación es que Dios se ha determinado, es su propósito, preservar nuestra salvación. Porfa, quiero llevarte a Romanos. Abre tu Biblia en Romanos 8 y vamos a leer versículo 28, 29 y 30. Romanos 8, versículos 28, 29 y 30. Quiero animarte a que veas lo que el texto dice. Y quiero animarte a que te preguntes, ¿para qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Con qué intención? Romanos 8, versículos 28, 29 y 30. Dice, nueva versión de las Américas. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos, para que sea él primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Quiero llevarte poquito por poquito. Versículo 28 tiene una de las frases más preciosas que uno puede encontrarse en la palabra de Dios. Pero esa frase está amarrada al resto de las frases y tiene que ser entendida en el marco de lo que dice después. No debiese de ser utilizada fuera del contexto de lo que está diciendo. Mire lo que dice: todas las cosas cooperan para bien. En el capítulo 8 está hablando de tribulaciones, está hablando de un montón de cosas malas que están pasándole a los creyentes. Y dice que todas esas cosas cooperan para bien, pero dice que para un grupo específico. Dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todas las cosas le cooperan a bien solamente a los que son llamados conforme a su propósito. Los que son llamados conforme a su propósito, esto es, el Padre llama, Dios Padre llama y sus hijos reaccionan a su llamado.
Y dice que ese llamado tiene un propósito. Siguiente versículo dice cuál es el propósito. Dice, porque de antemano a los que conoció, también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Mira la primera parte del 29. A los que conoció. Los que conoció son los que llamó. Los que conoció tienen que ver con que conocieron algo de Él y Él los conoció. Hubo una interacción de conocimiento. Dios se reveló a ellos y ellos conocieron eso que Él reveló. En el marco de lo que va a decir, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue y qué hizo por ellos? A esos llamó, a esos conoció y esos le conocieron por medio de Cristo. ¿Tiene sentido? Está hablando de los hijos y de las hijas de Dios, está hablando de los cristianos o de las cristianas. Entonces, dice que a esos predestinó. Esa palabra puedes usarla como un sinónimo para determinó. Él se determinó, a los que conoció, llamó. Y a los que llamó, dice, conformarlos progresivamente a la imagen de su Hijo. Y dice que eso lo determinó hacer a cada uno y a cada una de los que llamó y conoció. ¿Tiene sentido? Y a los que le conocieron. Mira lo que dice consiguiente. Conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. 30. A los que determinó conformar a la imagen de su Hijo, a los que predestinó, los del versículo anterior, a esos también llamó. Esta es una acción, determinación que hizo mucho antes de que naciéramos. Dice que antes de formado el mundo, Él había predestinado a algunos a ser transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, a los que Él determinó llamar, los llamó. Eso quiere decir que cumplió lo que prometió. A los que Él se predestinó, se propuso llamar, lo cumplió, los llamó. Dice el 30. A los que llamó también justificó. La obra de la cruz es el medio para ser pecadores presentados, ser posible que pecadores sean presentados frente a Dios como justos, como personas que no han pecado. Eso es la justificación. Es el proceso de hacer a alguien justo que muera, justo que se salve. Y es por medio de la cruz que somos justificados. Puesta nuestra fe en la cruz, en la obra de Cristo, justificación. Dice que a los que llamó, justificó. Y dice que a los que justificó, a esos también glorificó. Glorificar, mientras somos transformados a la imagen de Cristo, la glorificación es cuando finalmente somos transformados a la semejanza de Cristo. Eso es cuando el Padre nos llama a casa. Eso es cuando morimos los creyentes. Somos glorificados, entramos en la gloria de Dios. ¿Por qué glorificados? Porque ahora seremos transformados. Después de muerte física, seremos transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo y estaremos en su gloria, en su presencia. Esa es la glorificación. ¿Tiene sentido? Entonces mira los grupos. Los que llamó es el mismo grupo de los que le conocieron. Es el mismo grupo de los que justificó. Y es el mismo grupo de los que glorificó. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No quedó nadie por fuera. A los que le conocieron, a los que justificó, glorificó. Todo aquel que fue hecho salvo terminó entrando en la gloria de Dios. Entonces, nuestra seguridad de salvación debemos de tenerla edificada en una obra que Dios hace, que determinó a quienes salvó transformar hasta el final de sus días en la tierra a la imagen de Cristo, para luego, cuando los llame a casa, los haga entrar en su gloria. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de tener una seguridad firme, que sea determinada
por el propósito de Dios. El propósito de Dios Padre, de transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que la seguridad de salvación no está determinada porque nosotros dejemos de pecar, porque no hagamos los pecados más graves. Eso no determina nuestra seguridad de salvación. Nuestra seguridad de salvación la determina la mano determinada de Dios de preservar la salvación que nos ha regalado. ¿Tiene sentido? Es Dios el que preserva nuestra salvación, el que asegura nuestra salvación. No somos nosotros los que determinamos ese factor. ¿Tiene sentido? Queda claro en el versículo. Los que llamó, a esos justificó, a esos glorificó. No hay nadie que se haya quedado en esa aseveración, alguien que se haya quedado por fuera. ¿Sabes? Esas palabras que está utilizando allí no dejan cabida. Mira el lenguaje que utiliza, no dejan cabida para que alguien del primer grupo no haya entrado en el último grupo. Gramaticalmente hablando, es español, es lo que puedes perfectamente entender allí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestras deficiencias, con nuestras imperfecciones? El Señor nos va conformando a la imagen de su Hijo. Nos va enseñando su palabra, domingo tras domingo, jueves tras jueves, día tras día, mientras el creyente se levanta y lee su Biblia. Y el Señor le va ayudando a alinearse a la verdad que lee. Y conforme él o ella se disponga a alinearse a esa verdad que semanal, que mensual, que diariamente va aprendiendo, por medio del Espíritu Santo lo va transformando a la imagen de Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que Dios llamó hace esto. Busca la transformación en la palabra de Dios. La persona que Él justificó vive bajo la enseñanza de la Escritura. Busca ser transformado y se va cumpliendo el propósito de Dios de ser transformado de manera metódica, semanal, mensual, diaria, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo esto anima a no solamente saber que tengo una salvación segura, pero lo que hace es que anima a venir a presentarse de manera individual, pero de manera corporal también, de manera eclesial, congregacional, a venir a presentarse a ser transformados a la imagen de Dios. Y una vez que recibe uno la verdad de Dios, se presta en la semana para buscar que haya cambio. Y eso es importante, por eso nuestra doctrina de la seguridad de salvación. Quiero pedirte, por favor, si puedes abrir tu Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y allí vamos a leer versículos 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Están allí? Capítulo 1, versículos 11 y 12. Y dice así: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12. ¿Para qué? A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Mira allí cómo empieza. Vuelve a decir de que hay algo que hemos obtenido, una herencia. Dice que esa herencia se obtiene al ser determinado por parte del propósito de Dios, conforme al consejo de su propia voluntad, de que terminemos siendo para la alabanza de su gloria.
Él se determinó tomar a los que Él salvó y hacerlos en su imperfección una fuente de Él ser alabado por medio de esas criaturas imperfectas. Entonces, no es que nosotros tenemos que ser perfectos para que nosotros seamos espacio para que sea alabado el nombre de Dios. No, es justamente Él salvó pecadores. Él toma una persona imperfecta, conforme le va enseñando su palabra, por medio de su espíritu en ella, y la va transformando y la va cambiando o lo va cambiando, Él se ve glorificado. Pero dice que es al puro final, cuando estemos en su gloria, que seremos objeto completo de su alabanza. Él será alabado por nosotros al estar pecadores, por justicia divina y por gracia en la presencia de Dios. Entonces realmente cada creyente será un trofeo de la gracia de Dios, de manera que le traiga gloria a Él por toda la eternidad. Cuando entremos en su presencia, en la gloria de Dios, dice que por nosotros Dios será alabado. Pecadores justificados, y el nombre de Dios será alabado en el cielo. Entonces no es realmente nuestra perfección, nuestra acción aquí en la tierra la que determina nuestra seguridad sobre la salvación. Lo que determina nuestra seguridad de salvación es la mano trabajando de Dios, haciendo que nuestra salvación sea preservada. Ahora, nuestra salvación, también nuestra seguridad sobre nuestra salvación es determinada por el poder de Dios Padre. Primero es el propósito de Dios Padre, ahora es el poder de Dios Padre para cumplir ese propósito. Porfa, ve conmigo a Juan, capítulo 10, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y allí leamos versículos 28 y 29. Y dice así, versículo 28. Juan capítulo 10, 28 y 29. Muy bien. Y dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahí lo que empieza a explicar Juan utiliza vocabulario para hablar sobre la capacidad de Dios de retener aquel que Él tiene en su mano. Mira lo que dice, yo les doy vida eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo les doy vida eterna, dice, y jamás perecerán. Eso es una asunción para decir que a que Él le da vida eterna no la pierde. Dice que jamás perecerán. Jamás significa jamás. ¿Usted sabía? Facilísimo. Eso es lo que significa. No estoy vacilando, necesitas creer lo que dice ahí. Dice jamás. Dice nadie. Dice ninguno. Es absoluto. Si alguien duda lo que significa eso en español, puede ir a alguien que sepa griego. Y cuando usted va a donde alguien que sabe griego y usted le pregunta ¿qué significa jamás? Le va a decir, significa jamás. Y si usted va y le pregunta a esa misma persona ¿qué significa nunca? Le va a decir nunca. Y si usted le pregunta qué significa ninguno, le va a decir ninguno. Eso es lo que significa. Pero entonces usted me está queriendo decir que Juan está queriendo decir que nunca, jamás, ninguno. Exactamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el creyente necesita decidir si le va a creer a Dios o no.
Entonces, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Está hablando de capacidad. El Padre tiene capacidad superior a todos, incluyendo ¿quiénes? Nosotros mismos. Incluyendo todos quiere decir todos. No hay nadie que quede excluido con la utilización de la palabra todos. Entonces está diciendo que Dios tiene el poder para que todos los que ha salvado, nadie sea arrebatado de su mano. No hay criatura, no hay persona que tenga capacidad superior para poder arrebatarle a alguien de la mano al Padre. Cuando dice el Padre, se está refiriendo a la relación Padre-Hijo. Aquellos que hemos sido puestos en sus manos como sus hijos y sus hijas, el Padre no permite que nadie se las arrebate. Dice el versículo, nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, ya ahora no solamente la seguridad se forma sobre nuestra salvación, se forma porque Dios se ha determinado cumplir un propósito en nosotros, y Dios cumple sus propósitos. No es como nosotros, que no cumplimos nuestras promesas o no cumplimos nuestros propósitos. No, Dios siempre, no es humano, Dios cumple sus propósitos y cumple lo que promete: transformarnos, glorificarnos. Pero ahora sabemos de que esto tiene que ver también con su poder para sostenernos en sus manos, para que nadie le pueda arrebatar a alguien que él considera su hijo y su hija. Entonces nuestra seguridad se forma ahora por nuestro conocimiento del poder de Dios para preservar la salvación que nos ha regalado. Mira lo que dice Judas. Judas 1:24. Lo leo para ti, está ahí en la pantalla. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Cuando habla de presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, está hablando de la glorificación. Cuando perdemos la vida física, pero porque tenemos una vida eterna espiritual, pasamos a la presencia de su gloria. Entonces, esa es descrita como una experiencia de bendición, como una experiencia segura. Y dice que lo mantiene segura, el versículo dice que es poderoso para guardarlos sin que caigan. No se está refiriendo al pecado diario que pudiésemos cometer, a las caídas en nuestro proceso de santificación, a que nos salgamos, que nos caigamos del camino hacia la glorificación, que no lleguemos a la glorificación. ¿Tiene sentido? Que no lleguemos. Dice que es poderoso para asegurar y guardar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristo estaba convencido, Juan está convencido que Cristo estaba convencido de que nadie puede arrebatar al creyente de su posición segura. Judas, Pablo está convencido de que nadie puede ser más poderoso que Dios, quien con su poder asegura la presencia segura de aquellos que Él ha salvado. Ahora, porfa, ve conmigo a 1 Pedro. 1 Pedro 1, 4 y 5. Primera Pedro 1, 4 y 5. Y dice así, versículo 4. 1 Pedro
capítulo 1, 4 al 5. Para obtener una herencia incorruptible, una herencia inmaculada y que no se va a marchitar, que está reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mire lo que dice el inicio. Dice que es una herencia que no se corrompe. Es una herencia que no se marchita. Cuando hablamos de una herencia que no cambia, es que lo que se va a heredar, ¿verdad?, está allí seguro. Ahora, si yo no puedo accesar esa herencia, entonces no está segura. ¿Tiene sentido? Si es una herencia segura, es porque es una herencia trasladable, disfrutable. Pero si la herencia no está segura, o si la herencia está segura, y el texto Pedro dice que está segura, que la herencia, estar en la presencia de Dios, no se escapa de nuestro acceso. Ahora mira lo que dice el siguiente versículo. Dice: mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios. Esta es la mano de Dios protegiendo por la fe al creyente para la salvación que está preparada, para que sea alcanzada, para que sea revelada en el último tiempo. La glorificación, cuando estemos en la gloria de Dios, cuando el Señor nos llame a casa, estaremos en la presencia de la gloria de Dios. Dice que es una experiencia agradable, que es un estado, una existencia de bendición, donde ya las limitaciones de esta vida no van a estar, donde es una manera de vivir en la presencia grata del Señor, donde es simplemente inimaginable para nosotros, donde seremos transformados, glorificados y viviremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la soberanía de Dios Padre. Y dice que eso está seguro por la poderosa mano de Dios. ¿Cómo se accesa a esa seguridad? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la seguridad de salvación está basada por la obra poderosa de Dios de mantenerla segura, de mantenerla accesible, siempre accesible. Allí es donde se edifica nuestra seguridad de salvación. Es una obra que Dios hace, no es una obra que nosotros volvemos posible. Ahora, la certeza también se edifica determinada por el inmenso amor de Dios, Padre, por nosotros. Mira el último versículo, Juan 3:16. Este es un versículo que muchísimos no sabemos, nos enseñan desde el inicio, cuando se nos es presentado el Evangelio. Muchas personas utilizan este versículo para presentar a Cristo. Juan 3:13 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy de atrás para adelante. La vida eterna, del puro final del versículo para atrás. Miren lo que dice: vida eterna es dada. Quiere decir de que no se pierda la persona que recibe la vida eterna. Y dice que no se pierde y recibe la vida eterna para aquel que cree en Él. Dice, no algunos que creen, dice que todos los que creen. Dice que todos los que creen, ninguno se pierde. Dice que todos los que no se pierden tendrán vida eterna. ¿Ves la absolutez? Y vuelve a sacar esa palabra: todo el que cree no se pierda, tenga vida eterna. Entonces es una aseveración con promesa, es algo que sucede, es algo que sucederá, todo. Ahora voy para adelante, dice la razón.
Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree, ninguno se pierda. Lo que motivó a Dios, lo que motiva a Dios, el hecho de que el que cree no se pierda, es su amor inmenso. Entonces, resumen, ¿quién puede contra ese amor inmenso? Hay algo. Él salva pecadores. Él salva, no salva inocentes, salva culpables. Una vez que los salva, entrega su vida por ellos para que por medio de la fe sean salvos. No tiene sentido que un pecado que perdonó antes, ahora después lo separe. Si por eso los salvó, porque estaban muertos por sus pecados, por sus delitos. Dice que éramos enemigos de Dios. No tiene sentido racionalmente que ya una vez en relación con Dios, que nos perdonó, haya algo que pueda separarnos, cuando desde el inicio fue lo que nos separó. Nada, ningún pecado lo movió a Él para venir a traernos una relación de padre e hijos. Nada los separó, más bien lo que nos separaba, Él hizo posible esa unión. Entonces quiere decir que una vez con la unión, porque un pecado podría separar lo que en el inicio Él perdonó. No sé si tiene sentido lo que estoy tratando de marcar. Él murió por los pecadores. Él murió por pecadores. Los pecadores, una vez salvos, redimidos, justificados, sus acciones no pueden echar para atrás lo que Él ya subsanó. Y dice que lo hizo por amor. Pablo también está convencido, como Juan, de que por medio de la fe nadie se pierda. Todos tienen vida eterna. Está convencido Pablo también de que es el amor de Dios tan grande y tan inmenso que nadie nos puede separar de ese amor. Y mira, lo dice en Romanos 8, 38, 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Te he dado 3 argumentos para que veas que nuestra seguridad de salvación está cimentada, está basada en la obra de Dios Padre, que se ha trazado un propósito de transformarnos y en Cristo Jesús a su imagen, y que nada va a detenerlo en hacer eso, y que lento o rápido, una curva súper ascendente o menos ascendente, Él lleva a la glorificación a todos los que Él llamó y justificó. Número 2. Nuestra seguridad también es cimentada en una segunda obra de Dios Padre, y es una obra poderosa, su capacidad para no permitir que la salvación que ha regalado sea quitada de la persona que la recibió. Número 3, su amor. Si su amor nos movió a salvarnos, si nuestro pecado no lo detuvo para salvarnos, nada más hoy lo va a detener para entregarnos el cumplimiento de esa salvación cuando entremos en su gloria. Su amor es intacto, su amor es inmenso y lo sobrepasa todo. Lo que en esta tierra parezca querer robarse, separarnos de su amor, no tiene la capacidad. Simplemente no está diseñado, no hay nada diseñado tan poderoso para separarnos del amor que Dios expresó en Cristo Jesús, que nos regala salvación por medio de la fe. Entonces, pregunto, ¿es válido preguntarse si podemos perder la salvación? Sí, sí es válido.
¿Y cuál es nuestra respuesta hoy? Por la obra que Dios Padre hace, es imposible. Por eso ya se seguro. ¿Qué debiera producir en nosotros tener una salvación segura? Número 1, prestarnos, comprometernos, determinarnos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En eso resulta. No resulta en un relajamiento. Por entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que Dios no está transformando? Que Dios no está transformando a su imagen constantemente y progresivamente. Porque decía que Él predestinó ser transformados. ¿Qué está sucediendo en el corazón de una persona que no está siendo transformado, que no está comprometido o comprometida a venir a ser transformada? Es buena pregunta, ¿verdad? Y usted sabe la respuesta. Si Dios no está cumpliendo el propósito en una persona, ¿qué está pasando en el corazón de esa persona? Esa es la respuesta, la que usted acaba de dar. Esa. Donde está la fe genuina, el Señor está trabajando. No por la capacidad de la persona, es en la gracia que está trabajando el Evangelio, el poder del Evangelio trabajando en la persona, que Dios por gracia lo está transformando a su imagen. Entonces, realmente pudiese haber una persona que se fue y nunca volvió. Podría ser, pero no es posible, no va a suceder. La persona que Dios salva, Dios glorificará. Y esa persona, Dios cumplirá su propósito de irlo transformando a su imagen. No puede ser determinado una fe genuina en un acomodamiento. Simplemente cuando no hay fe, no hay fe. Si hay acomodamiento constante y perenne, no hay fe. Simple y sencillo. Dios no está haciendo su propósito en esa persona. Porque no hay fe. No hay fe genuina, no hay fe verdadera. Una persona puede venir los domingos, todos los domingos a la iglesia. Una persona podría no venir los domingos a la iglesia. Una persona podría decir las palabras correctas y recitar las palabras correctas como si fuera un periquito. Diga esto, papito, diga esto, mamita. ¿Lo cree? Diga que sí. Y aún así, no volverse un creyente genuino. En la siguiente semana vamos a aprender que si bien la certeza viene porque Dios asegura la salvación, también nosotros los creyentes, Dios reveló que nos podemos dar cuenta de que en verdad hay salvación por ciertos aspectos específicos. Y eso lo vamos a estudiar. Tú y yo podríamos tener certeza de salvación también porque hay cosas que podemos ver en nosotros. Hay cosas que podemos sentir en nosotros con respecto a nuestra salvación. Volviendo al ejemplo con el que inicié. Si nuestra seguridad está basada en lo que Dios ha dicho, o en lo que nosotros sentimos, o en lo que nosotros pensamos, nuestra seguridad de salvación tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que por su mano poderosa, por su amor, porque se lo ha propuesto, nuestra salvación yace segura. Algunos de ustedes vienen de contextos como el mío. Venimos de un contexto, vamos a ver si lo digo correcto, venimos de un contexto cero evangélico, ¿verdad? Entonces, los que venimos de un contexto cero evangélico, desarrollamos una opinión de que nosotros ganamos nuestra salvación, normalmente. Los que vienen de un contexto
evangélico? Entonces, los que venimos de este contexto es normal que pensemos de que sí la podemos perder, porque venimos de un contexto que se nos ha enseñado que tenemos que ganárnosla. Por ende, si hay que ganárnosla, podríamos no ganarlo, más bien perderla. Ahora, los que vienen de un contexto evangélico pueden venir de varias ramas principales del evangelismo. Uno podría ser una más bautista, más bautista, y entonces le van a llamar con un término a esta doctrina que se llama la seguridad de salvación, seguridad eterna. Entonces es un término súper criticado por algunas personas, ¿verdad? Las personas que me trajeron a los pies de Cristo eran de ese sector. Entonces me enseñaron sobre la seguridad eterna, que nuestra salvación no se pierde, pero que igualmente no se pierde, igualmente da frutos de obediencia y santificación. Ahora, algunos critican ese nombre porque dicen de que ya ese nombre podría a uno sentirse muy cómodo, ¿verdad? Porque es seguridad eterna, seguridad del creyente. Una vez salvo, siempre salvo. Y entonces acomodarse. Bueno, lo que vamos a darnos cuenta en los próximos domingos y jueves, vamos a estudiar lo que han creído las iglesias bautistas y vamos a ver los pros y los contras. Vamos a estudiar específicamente que bien explicado ese término no tiene por qué confundir. Ahora, los que vienen de otra rama del evangelismo, digamos que podría ser más reformado, han escuchado el término de la perseverancia de los santos. Y ese es otro nombre distinto para esta doctrina, la perseverancia de los santos. Muchos de mis autores preferidos usan ese nombre. Entonces, el problema es que también ha sido ese nombre altamente criticado. Porque en esa palabra, en esa frase, ¿quién es el objeto de la acción? Los santos. Entonces, es cierto, podría ser problemática, porque no es la obra de los santos las que lo hacen perseverar, preservar su salvación. En realidad la frase lo que quiere decir es el resultado de lo que Dios hace. Pero entonces se puede prestar para confusión también. Y entonces es entendible, pero una vez bien explicada, no tiene por qué confundir. La perseverancia de los santos es lo que Dios logra por su mano. Entonces, ningún buen reformado diría que es por la obra de los santos. Es por la obra de Dios que logran perseverar hasta el final. ¿Tiene sentido? Y también vamos a estudiar la historia de esta frase, la historia de esta doctrina, como fue enseñada a través de los tiempos. Muchos de ustedes han venido a hablarme sobre, somos calvinistas, ¿verdad? Muchos de ustedes me han preguntado, nosotros somos arminianos. Yo sé que esos nombres significan algo para algunos de ustedes y puede que no signifiquen nada para algunos de ustedes, y está bien, no hay problema. Lo importante es si crees que la palabra de Dios enseña que la salvación, una vez obtenida, ya se asegura por el poder de Dios. Eso es lo que es importante. Y en nuestra doctrina lo que le vamos a llamar aquí en nuestra iglesia es la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo le llamen otros? No hay ningún problema. Entonces, nosotros no somos calvinistas. El calvinismo cree, uno de sus postulados es la perseverancia de los santos. Entonces nosotros, bien explicada la perseverancia de los santos, sí creemos en la perseverancia de los santos, pero no la invitó Calvino. Ustedes vieron los pasajes. Digamos, si lo que estamos hablando es una certeza de salvación, está en los pasajes, no tiene nada que ver con Calvino. Entonces no nos interesa el nombre, no nos interesa el apellido, no es necesario el apellido. Lo que es interesante y necesario es saber lo que decía Romanos, lo que decía Juan y lo que decía Efesios. Muy bien, muy bien. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos edifique por medio de esta